Muy buenos días a todos. Nuevamente en una edición de Derecho a Réplica, esta vez algo innovador, algo muy avanzado, digamos, ¿no? Distintos destinos, mismos caminos. Derecho a Réplica TV. Y contamos con la presencia del señor Pablo Bolino, consejero escolar por el partido Cambiemos. Muy buen día, Pablo. Muchas gracias ¿Cómo por estás? la invitación. Bueno, Pablo, vamos a ir a lo básico más que nada en todo esto, ¿no es cierto? Porque un año más, digamos, un año más de paritarias, un año más de desacuerdos, un año más de que dan el aumento, que alcanza, que no alcanza, y a todo esto el derecho a la educación sigue pendiente diciendo, ¿qué pasará con los chicos? Recordemos que venimos de un paro que se inició el día miércoles y se dio el día viernes, así que recién el día lunes la escuela pública tuvo acceso a la educación, pero también está la otra cara, que se depositó un cierto aumento y que el delegado del gremio de docentes, el señor Baradel, opinó que los maestros no deberían agarrar ese aumento porque sería como llegar al acuerdo con el gobierno. Vos como consejero escolar de Cambiemos, tu opinión y tu palabra sobre estas paritarias y este acuerdo-desacuerdo que siempre implica el derecho a la educación del menor, ¿no? Bueno, acá por un lado creo que una vez más los primeros perjudicados son los niños. Todos los gremios docentes que se sacan a las vestiduras con respecto a la posibilidad de defender el derecho a educación y demás son los primeros que están incumpliendo. Desde el año 2005 a 2015 ha habido un año de pérdida en el ciclo lectivo para todos los niños bonaerenses. Creo que eso va a traer perjuicios no solo actualmente, sino hacia el futuro para esos nuevos chicos. Por un lado eso, y después la otra discusión que siempre está sobre la mesa es sobre una cuestión salarial, donde este gobierno lo que ha hecho no solo una discusión salarial, sino ha hecho una cuestión de discutir el presentismo y otras medidas más que mejoren la calidad educativa. Volvemos siempre al punto de partida donde los gremios solo se dedican a discutir la cuestión salarial. En esta oportunidad lo que se planteó fue una cláusula gatillo que acompaña la inflación más un 5% para este año. La discusión que está con respecto a los gremios era la diferencia de 15% que el gobierno, en este caso, ofreció 5% a una posibilidad de seguir discutiéndola para un próximo encuentro. Ya hubo 2 encuentros y se va a generar un tercer encuentro con respecto a la situación. Como parte de la comunidad educativa, lo que lamento muchísimo es que esta discusión sigue teniendo como rehenes a los niños y a los alumnos en esta discusión, donde es una discusión netamente política, ya que el dirigente, particularmente Roberto Baradel, está manifestado como candidato propio del kirchnerismo, está utilizando a todos los chicos de la provincia de Buenos Aires como un escudo para su propia candidatura, dejando de lado no solo una cuestión que se puede discutir, está a favor o no de llevar una política educativa a cargo de un gobierno, pero dejamos a los chicos sin clases, más todos los problemas que eso conlleva a los padres que no pueden dejar a los chicos en la clase. Entonces, y además de todo eso, queda demostrado en cifras que hay un crecimiento de la matrícula de las escuelas de gestión privada. Entonces, eso lo que están haciendo de fondo es privatizando la educación pública. Entonces, el gran punto de esto es que nadie está viendo esa discusión, o muy pocos la están viendo, y siguen tomando como rehenes a los chicos. Exactamente. Otra pregunta fundamental que se hace, ¿no? Creo que todo el pueblo argentino, sobre todo los que somos padres, estudiamos en la escuela pública y enviamos a nuestros hijos a colegios públicos, es ¿por qué siempre es el inicio de clase? Porque esto te lo había preguntado una vez, ya el año pasado tuvimos la misma disputa en la escolaridad, con los docentes, las paritarias, el gobierno, acuerdo o desacuerdo. ¿Por qué siempre en el inicio de clase? Porque consta que caben de 2 meses y algo para armar unas paritarias, para llegar a acuerdos, desacuerdos, discusiones. Tienen 2 meses y medio para organizar lo que es el inicio de clase y que los chicos puedan entrar al aula y estudiar como corresponde, ¿no es cierto? ¿Por qué siempre al final? Siempre al principio de clase. Este año lo que se dio fueron 2 reuniones antes de inicio de clases. Por parte de los gremios no se llegó a ningún acuerdo. Y el año pasado se dieron varios encuentros y en ninguno de ellos se logró ningún acuerdo por parte de los gremios. Entonces no creo que haya una falta de voluntad de diálogo político, como en algunos lugares se manifiesta, sino una cuestión de que hay un hecho puntualmente político detrás, donde el objetivo puntualmente es desacreditar al gobierno y usar como rehenes esa política educativa que ellos manifiestan, donde el fin y al cabo lo que terminan sin clases son los chicos, son los primeros perjudicados. Entonces, yo entiendo que puede haber discusiones, que nos ponemos de acuerdo en muchos puntos, pero siempre lo importante es con los chicos adentro y hay instancias inclusive que permiten esta discusión con los chicos adentro y estudiando, no con los chicos afuera en su casa o en la calle en algunas situaciones. Y bueno, ¿vos crees que el gobierno de Cambiemos, de donde vos participás, está cumpliendo con lo que
es necesario para que estos chicos estén en el aula en el inicio de clase, y qué es lo que pretenden los maestros, si es de ser así, qué es lo que vos crees que están pidiendo y reclamando los docentes. Mira, desde que hemos estado formando parte del gobierno, se han dado varias cuestiones positivas con respecto a temas educativos. Principalmente se ha dado la titularización de cargos docentes, donde hacía más de 10 años que no se daban titularizaciones. Que eso lo que significa es que el cargo de planta permanente, para hablando mal y pronto, para las docentes. Lo que pasaba habitualmente es que lo que se daban eran cargos que eran provisorios y no titulares. Entonces el docente que estaba a cargo, lo que nunca terminaba era cobrando por ese cargo como titular ni jubilándose con ese cargo de titular. Siempre tenía esta cuestión de cargo provisorio. Y cuando terminaba el año, lo que se daba por cultura, habitualmente en gestiones anteriores, era actualizar ese cargo provisorio, pero nunca lo tenía titularizado. Este año se abrieron concursos en distintos aspectos, de niveles primario, secundario e inspectores, que no se da. Entonces es algo positivo en ese sentido, donde el que lo va por ahí, digamos, a entender de mejor manera es el propio docente que vive en la comunidad educativa, que por ahí uno que no es docente esas cuestiones no las tiene presentes. Por otro lado, se han capacitado más de 400.000 docentes. Entonces eso lo que implica que tenemos todo un sistema web se ha puesto para poder capacitar a los docentes con toda la última tecnología que hay. Y además, en este caso puntualmente se dio en lo que eran las escuelas abiertas de verano, que fue la primera vez que se dieron cursos de robótica, donde eso lo que incluye es una visión desde el Ministerio de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo a los niños en la nueva plataforma y la nueva idea con respecto a lo que incluye la robótica y la tecnología dentro del cuadro educativo o en la currícula educativa. Eso lo que permite es darle herramientas a los chicos para este nuevo futuro que ya llegó, ya estamos en el siglo XXI, y eso lo que permite es brindar un montón de herramientas que les permite estar acercándose, y por un lado acercándose a conocimiento y por otro lado desarrollando otras capacidades que de otra época y de otra forma no existían. Entonces son avances puntualmente muy relevantes con respecto a... Interesante para la educación, ¿no es cierto?, de ser así. Pablo, ¿cómo ves la generación de hoy en la escuela pública? Enfoquémonos más que nada en el tema secundario. Un porcentaje mayor al 60% de los chicos de la secundaria no llegan a terminarlo y a tener su título. ¿Cómo ves vos la generación de hoy y la profesión de mañana en este caos que es que los chicos no terminan la secundaria? A ver, acá tenemos un gran problema de lo que ha pasado con la escuela pública, que lo que ha terminado es brindando un montón de herramientas en gestiones anteriores, donde le dan un título que no tiene ningún valor. ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero con eso? Es que puntualmente los chicos terminan el secundario y más de la mitad no comprenden un texto, no saben hacer sumas o operaciones matemáticas básicas ni comprender un texto. Yo me ha tocado, que además soy docente de la universidad, y me toca en primer año encontrar no solo errores de ortografía, sino no comprensión de textos. Eso es una cuestión de que se ha estafado a la gente dándole un título secundario cuando realmente no cumple los requisitos mínimos básicos con respecto a conocimiento y que se puedan desenvolver como ciudadanos el día de mañana. Y por otro lado, que también parte de la currícula que ha venido dándose en Argentina, lo que tenemos en una escuela del siglo XIX, docente del siglo XX y alguna del siglo XXI. Entonces lo que tenemos con eso es un cambio curricular y cultural dentro del sistema educativo, que eso es lo que tenemos que lograr hacer el cambio. No es un cambio que se va a dar de un día para el otro, porque los cambios educativos son largos, son tediosos, son trabajosos, y además eso hay que, muchas veces el status quo en muchos lugares funciona de una manera donde los cambios generalmente siempre se tienden a son para mal, pero es verdad que la tecnología, sobre todo el cambio de bruto que hubo en los últimos 20, 30 años con respecto a la tecnología, nos da un cambio que tenemos que cambiar la forma de cómo se enseña y qué conocimientos enseñamos también, y eso es lo que tenemos que adecuarnos. Hoy lamentablemente tenemos... ha venido viendo un grupo de gente importante donde está quedando fuera del sistema formal, tanto educativo como sistema social inclusive, donde es un grupo de gente que no tenemos la posibilidad de poder darle herramientas suficientes para que puedan subsistir por ellos mismos. Entonces es un gran problema, un desafío de la democracia en sí, para poder avanzar con todo ese grupo de gente y poder incluirlos, no solo dándoles planes sociales, ni regalándoles electrodomésticos, ni dándole plata para que vayan a estudiar, sino incluirlos, como su palabra lo dice, con todos sus derechos y sus obligaciones. Así que es un desafío que nos corresponde como sociedad, independientemente del partido político que haya de turno. Bueno, una pregunta concreta. Estamos esperando en cualquier momento una reunión, ahora día miércoles, que se va a dar con la CGT, el gremio de Baradel. ¿Qué crees que puede llegar a salir de esta reunión? ¿Cómo lo ves? La semana pasada el gobierno provincial hizo una propuesta, el sector gremial, el frente gremial, que está compuesto por SUTE, UDOG y varios gremios más relevantes en la provincia de Buenos Aires, la rechazaron. Vamos a ver en este caso la nueva propuesta que proponga el gobierno provincial y la postura con respecto a los gremios. Acá lo importante de recalcar es que hubo una adhesión del 38% de los docentes, o sea,
no es un número a despreciar, pero no es la mayoría de los docentes como está planteando los gremios o el frente gremial. Entonces creo que hay un descontento, casi un 70% de gente que está descontento con las formas de los gremios de llevar a cabo este tipo de protestas, y entiendo que los caminos son otros. Así que lo que entiendo es la buena voluntad por parte del gobierno provincial de seguir sentándose para llegar a un acuerdo, seguir negociando, y propongo por la buena voluntad de los gremios de poder llevar a encauzar esto y que no sea un hecho, una bandera política de un futuro candidato a legislador o a algún tipo de candidatura propia por el espacio de kirchnerismo de Roberto Baradel. Bueno, concretamos la entrevista, agradecemos que siempre estés dispuesto a venir a hablar a la gente, ¿no es cierto? Porque esto es algo que la verdad el pueblo necesita saber y estar al tanto. Y bueno, nada, como siempre en la ida y venida los perjudicados son los ciudadanos y sobre todo los de menor recurso, en este caso los chicos de escuelas públicas que padecen las consecuencias porque después son muchos días de paro. Un comentario, perdón, antes de despedirte, que dicen que el gobierno le va a descontar los días de paro que dictaminaron toda la semana pasada los docentes de la escuela pública. ¿Esto es verdad? No sé todavía hoy cómo está el tema. Sé que la propuesta se había hecho el comentario, pero no escuché una porque el aumento, se le había depositado el aumento a los docentes, pero el representante, el señor Baradel, dijo que aquel maestro que cobrara ese aumento que el gobierno había ofrecido era como estar de acuerdo en la paritaria. Así que incentivó al docente a que no lo cobrara. Y ahora la pregunta es, ¿lo cobraron? Yo tengo entendido sí que lo cobraron, no tengo entendido, no estoy al tanto con respecto a información de algún tipo de descuento de docentes que hayan faltado. Igual como te conté, es una parte, no es una porción importante de docentes que hayan no concurrido. Me tocó visitar el primer día, el 6 de marzo, recorrer una escuela pública acá en el centro de la ciudad de La Plata, y están, podría decirte yo, el 80% de los grados con sus maestros, y con lo importante que significa para un alumno poder tener a su maestro el primer día de clase acompañado por su familia. Claramente es así y siempre mi opinión es la misma, el país gira y funciona trabajando y la educación gira y funciona en el aula, ¿no es cierto? Esperemos la reunión en las próximas horas y bueno, vamos a tener la información de lo que fue y esperemos llegar a un acuerdo y que no siempre, como vos decís, el implicado sea el chico que tiene que estudiar. Sí, yo creo que por el bien de la educación pública, si realmente están preocupados los sindicatos por la educación pública, y tendrían que ponerse a la altura de circunstancia y poder llegar a un acuerdo de una negociación donde obviamente en todas las partes algunos siempre terminan haciendo para encontrar un punto en común y con eso poder lograr el acuerdo y poder tener este año que ya bastante difícil va a ser en temas políticos donde vamos a tener muchas tensiones en muchas cuestiones políticas, sindicales. Es un año bastante difícil, un año electoral y bueno, nada. Esperemos que, como te digo, la gente entienda que el país funciona trabajando y la educación funciona en el aula. Pablo, te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a toda la producción de Nova. Esto fue Derecho a Réplica TV, conducción Silvia Celini, invitado Pablo Bolino, consejero escolar por el partido Cambiemos.